Queridos hermanos, saludos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy estamos adelantando con Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Estamos avanzando poco a poco. Y aquí en este versículo, el apóstol Pablo reprocha a los Gálatas, dando con el dedo en el centro de su enseñanza. Toca el lugar álgido, el lugar más importante, por no decirlo también el lugar más vulnerable, donde el apóstol Pablo parece resumir la enseñanza de los Gálatas. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y aunque ya anteriormente me he referido a estos versículos y el significado de estas palabras, ahora quisiera ver con ustedes el significado que Lutero, el reformador, le da al interpretar este versículo. Y como ustedes ya se han dado cuenta de lo que ha venido previamente, es una epístola en la cual el apóstol trata de responder a la pregunta: ¿cómo se justifica el ser humano ante Dios? Pues él había enseñado entre las iglesias de Galacia que el pecador se justifica por la sola fe en Cristo Jesús, en su obra consumada, en su vida perfecta dada a nuestro favor, en su muerte al tomar nuestros pecados en su cuerpo, en su resurrección, la prueba por la cual Él nos declara justificados, porque ya no estamos bajo la muerte, sino en la vida. Al habernos justificado, Él ahora resucita para decirnos: la muerte ya no los puede encadenar. Ustedes ahora viven en mí, por lo tanto han sido justificados de la condena de la muerte, del aguijón, del pecado que es la muerte. Entonces en Gálatas él les dice: no es por la ley, sino es por la fe en Cristo. Por más que eso le cause ansiedad a los Gálatas, que ahora estaban fiados y amarrados en la ley, ellos eran los que preguntaban: ajá, apóstol Pablo, entonces eso de usted de la fe, que es solo por la fe, ahora han venido los falsos apóstoles y nos han enseñado que es también por las obras. ¿Acaso usted, apóstol Pablo, no ha leído la necesidad de guardar los días, los meses, los tiempos y los años? Pero Lutero, interpretando estas frases, estas palabras, a la luz de Cristo, a la luz de la fe en Cristo, dice que con estas palabras el apóstol Pablo demuestra claramente la enseñanza de los falsos apóstoles. Todo tiene que ver con la observancia de días, meses, tiempos y años. Toda la enseñanza de los falsos apóstoles, no importa si enseñaban a Cristo encarnado, a Cristo y su vida perfecta, a Cristo y su entrega por nuestros pecados en la cruz, no importa si enseñaban a Cristo resucitado, todo eso lo metían en un embudo dirigido a la observancia de estos días.
toda su doctrina se reducía a la observancia de estos días. Casi todos los eruditos han interpretado este texto relacionándolo a los días de la astrología de los caldeos, diciendo que los gentiles, al concertar sus negocios o celebrar los asuntos de la vida y sus quehaceres, observaban ciertos días fijos, meses y tiempos de este tipo. Alegan que los gálatas, urgidos por los falsos apóstoles, hacían lo mismo. San Agustín, a quien otros siguieron, explicó estas palabras de Pablo con relación a las costumbres de los gentiles, aunque después las interpretó como los días, meses y otros tiempos de los judíos. Yo he leído libros adventistas, comentarios adventistas, en donde hacen el mismo argumento que San Agustín, uno de los padres de la Iglesia Católica, hace para explicar esta observancia de los días. De tal modo que la interpretación de la Iglesia, de la doctrina adventista del séptimo día, es igual a la interpretación de San Agustín, que esto tenía que ver con ciertos días y tiempos festivos que guardaban en honor a los dioses paganos. Seguramente ustedes han leído o han escuchado algo parecido. En algún folleto de la escuela sabática, yo no he estado tan compenetrado en lo que se publica hoy de la Iglesia Adventista para decir que contemporáneamente, es decir, el día de hoy, ellos siguen interpretando este pasaje de la misma manera. Pero aquí Pablo, sigue Lutero, instruye a la conciencia. Por eso él no está hablando de la costumbre de los gentiles al guardar días o asuntos que tienen que ver con el cuerpo. Es decir, como San Agustín y otros han interpretado que esos eran días que guardaban los gálatas con respecto a ciertas ceremonias paganas que de alguna manera les servían para el cuerpo, el desarrollo de su cuerpo. Pero lo que Lutero dice acá es que el apóstol Pablo está hablando e instruyendo a la conciencia. Y si tiene que ver con la conciencia, aquí el apóstol habla de la ley de Dios, de la observancia de días, meses y cosas así, de acuerdo con la ley de Moisés. Es decir, tocante a los días, meses y tiempos religiosos que los falsos apóstoles observaban como necesarios para la justificación. Y fíjense que aquí Lutero estaba hablando siglos antes de la formación formal o informal de la Iglesia Adventista del séptimo día o de los bautistas del séptimo día, porque también los hay. Los judíos tenían el mandato de santificar el sábado, las lunas nuevas, el primer día del mes y el séptimo, las 3 fiestas designadas, la Pascua, la fiesta de las semanas, de los tabernáculos y el año del jubileo. Los falsos apóstoles enseñaban que tenían la obligación de guardar estas ceremonias como necesarias para la justicia. Por tanto, él dice que ellos,
habiendo perdido la gracia, habían caído de la gracia. Y la libertad, habían caído de la libertad, porque cuando se cae de la gracia, se cae es a la esclavitud. Ellos habían perdido la gracia y la libertad que tenían en Cristo, habían vuelto al servilismo de los elementos débiles y pordioseros, pues habían sido persuadidos por los falsos apóstoles que debían guardar estas leyes y por guardarlas obtendrían la justicia. Pero si no las guardaban, serían condenados. Esto es muy interesante porque cuando yo era adventista y enseñaba y predicaba el sábado, pues me preguntaban si yo era salvo por la observancia del sábado. Y yo claramente decía que no. No, el sábado no salva, es Cristo quien salva. La cual es la respuesta de muchos adventistas hasta el día de hoy. Pero entonces me hacían la pregunta más difícil. ¿Y qué tal si dejas de guardar el sábado? ¿Serás salvo? Y ahí uno comienza bueno, es que el Antiguo Testamento dice que en base a que Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga el sábado, pues esa es también nosotros tenemos la necesidad de tener esa misma costumbre, y Jesús tenía la costumbre porque era el mandato del cuarto mandamiento, y allí uno comienza a enredarse, y finalmente cuando le hacen la pregunta a uno, si deja de guardar el sábado, ¿serás salvo? Pues la respuesta es no. No seré salvo. De tal modo que la salvación reposa sobre la observancia del sábado, de acuerdo a los falsos apóstoles, a los Gálatas, y de acuerdo a la presente iglesia de los Gálatas de hoy, que son todas las iglesias que ordenan el mandato del séptimo día. Por otro lado, Pablo de ninguna manera puede tolerar que las conciencias de los hombres estén atadas a la ley de Moisés, sino que permanezcan en libertad de la ley. He aquí yo, Pablo, dice él poco después en el capítulo 5. Os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y esto es muy importante porque cuando a un judío ortodoxo de hoy, no cristiano, se le pregunta, ¿qué piensa usted de los cristianos como los adventistas del séptimo día que guardan el sábado en obediencia a la ley de Dios como su colaboración en la justificación? Un judío ortodoxo le va a decir, bueno, primero tiene que circuncidarse para que Dios lo cuente como un verdadero hijo de Abraham y su obediencia pueda ser atribuida, contabilizada para justicia. En otras palabras, todos los que piensan de esa manera, todos los que son del séptimo día, primeramente tiene que ser circuncidado según los judíos ortodoxos, pero que nadie cometa ese error, puesto que no es necesario, porque la obediencia a estos días no es necesaria, pues ya llegó aquel que es representado
por el sábado, el día de reposo. Prefiguraba a Cristo, nuestro reposo, en quien obtenemos eterno descanso, eterno sábado, por su obra consumada y terminada a nuestro favor en la cruz. Todo lo que es del Antiguo Testamento prefiguraba la obra de Cristo. Y cuando decimos la obra, no estamos diciendo algo como unos comportamientos apartes de la persona. Están prefigurando es a la persona de Cristo, quien por la fe en Él, por atarnos a Él, unirnos a Él por la fe, somos justificados ante Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados. Pues aquí el apóstol nuevamente en Colosenses, y ahora ya no en Gálatas, pero en Colosenses, está resumiendo lo que era la doctrina de los falsos apóstoles a los Gálatas. Tenía que ver con comidas, bebidas y sábados. ¿Y qué es la doctrina resumida de la iglesia sabatista de hoy, del séptimo día, a la cual yo pertenecí, la cual durante mi infancia me dio muchas cosas buenas? Pues esa doctrina se resume en comidas, bebidas y la observancia del día sábado. Por lo tanto, sí, la iglesia adventista es la iglesia moderna en Galacia. Estas mismas palabras se las pudiera haber escrito el apóstol Pablo si él viviera hoy a la Asociación General en Washington, D.C., y donde quiera se encuentren iglesias adventistas. Y yo lo digo con amor y respeto porque yo sé que hay muchos adventistas que fielmente y concienzudamente, con toda integridad, piensan que esta es la gran verdad que hay que dar al mundo hoy. Pero fíjense ustedes, el mismo nombre, y lo sumo aquí a la iglesia bautista del séptimo día, y yo creo que hay otras que también son del séptimo día. Fíjense bien en el nombre. Vamos a quedarnos ahora con la palabra, la frase, el título, adventista. Está bien. Es alguien que espera la segunda venida de Cristo. Y digamos que espera la segunda venida de Cristo. Ojalá también sea porque ya cree en la primera venida de Cristo. Que en la primera venida de Cristo fue cumplida su salvación y por eso anticipa con gozo la segunda venida de Cristo. Bien, hasta aquí, all right, como dicen en inglés. All right, ok, vamos bien. Pero luego añaden en su nombre del séptimo día. El séptimo día, les guste o no, es un día creado. Es es un tiempo. Y el tiempo es creado. Cuando se crearon todas las cosas, se creó el espacio y el tiempo. Antes de la creación no había ni espacio ni tiempo, porque Dios lo abarcaba todo. Pero el tiempo es una creación. El tiempo no existe fuera de la materia. El tiempo y el espacio van juntos.
Así que ellos están diciendo que son adventistas, pero pertenecen a algo creado. No pertenecen al Creador, sino pertenecen a algo creado. Y el mismo mandamiento que ellos, la misma ley que ellos alegan guardar, les prohíbe adorar a algo creado. De tal modo que es imposible no conectar a esa observancia sabática al concepto de la idolatría. Porque en su mismo nombre dicen que nosotros pertenecemos a algo creado, a un espacio de tiempo, lo cual es parte de la creación. Así también dijo Cristo, nuestro Salvador, el reino de Dios no viene con la observancia de la ley. Mucho menos entonces se ha de cargar y enredar las conciencias con las tradiciones de los hombres. Pues entonces a nosotros no nos queda más que confiar en aquel Cristo, quien hoy vive y está a nuestro lado por medio del Espíritu Santo, diciéndonos: yo soy tu sábado, yo soy tu descanso, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por guardar sábados, y encontraréis reposo en mi persona, tu verdadero sábado, porque por causa de mi vida, muerte y resurrección, tus pecados han sido eternamente perdonados.